en esta mañana de jueves 16 de mayo. Y bueno, volvemos al estudio para darle la bienvenida a nuestro panelista, mencionábamos temprano con Francisca, Pablo Contreras, que no me extrañaría que en algún momento tú conduzcas este programa, junto a Francisca. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Bueno, Bien. Buenos días todavía. Buenos días todavía, sí, nos quedan 10 minutos. Pablo, cuéntanos respecto, el día de hoy es el tema seguro de los vehículos en caso de algún incidente de un choque, ¿no? Que se da muchos choques por alcance. Cuéntanos en qué hay que fijarse también para contratar un seguro. Ok. Bueno, este es un tema que es bien recurrente. De hecho, decidí tocarlo porque justamente esta semana he tenido muchas preguntas de muchos clientes que han tenido problemas con seguro o no saben cómo hacer la tramitación. La verdad es que es un tema habitual que incluso a uno, en un inicio, cuando tuve mi primer auto y tuve un incidente, uno está como un poquito perdido que cuáles son los pasos a seguir, porque lo que nosotros tenemos claro cuando compramos un seguro, que tenemos que hacer algo que se denomina el denuncio, que es en el fondo es este aviso que uno hace a la compañía de seguros de que se produjo este siniestro. Pero la pregunta es, ¿pero qué hago en la práctica? O sea, más allá de hacer, porque la compañía me va a pedir un montón de cosas. Entonces, la verdad es que el asunto no es tan simple y vamos a tener que distinguir entre varias situaciones en el fondo que son distintas. Porque asumamos que el seguro ya lo tenemos, que tengo el vehículo, que yo lo pago mensualmente, porque lo que hay que tener claro es que si yo no pago mensualmente mi póliza de seguro, no voy a tener cobertura y por ende, independiente de lo que yo haga, el seguro no me va a cubrir un accidente si yo no lo estoy pagando mensualmente. Así que eso es lo primero a tener claro. Y en cuanto a lo que tú me preguntabas, en cuanto a qué debo tener yo presente a la hora de contratar un seguro, lo más importante en este tipo de materia es qué es lo que va a cubrir esa póliza de seguro. Si bien hoy día esas pólizas son bastante estándares en cuanto a los montos que van a indemnizar, en cuanto a la responsabilidad con terceros, porque recordemos que cuando yo tengo un accidente de tránsito, hay varias situaciones posibles. Que yo choque solo, por ejemplo, que pierda el control y choque contra una barra de contención, contra un poste, etcétera, en general no cause daños a terceros, o que choque a un tercero, o que un tercero me choque. Entonces son varias las situaciones que van a ser distintas a tratar. Entonces por eso es súper importante que ese seguro contemple una responsabilidad para indemnizar a terceros. Y además de eso, que tienen que fijarse en el deducible. El deducible básicamente normalmente van a ser de 3 UF, de 5 UF, de 10 UF, pero me ha tocado ver que últimamente hay hasta de 15 UF. ¿Ya? ¿Qué son el deducible? El deducible es una cantidad de dinero que yo voy a tener que pagar para poder reparar el vehículo cada vez que se produzca un siniestro. ¿Ya? Eso es lo que ustedes tienen que tener presente. Ahora, si alguien hace una pregunta, ¿y cuánto es lo recomendable de un deducible? ¿Por qué motivo? Porque, claro, uno diría, con el menor deducible posible, ojalá cero, ideal. Sí, pero es que mientras menor deducible, es más costoso, evidentemente, contratar el seguro. ¿Ya? Entonces, por eso la recomendación estándar que se da es que ese deducible esté entre 5 o 10 UF. ¿Por qué motivo? Porque ustedes tienen que pensar que si yo voy a tener un accidente pequeño, y el costo de reparación del vehículo va a ser inferior, por ejemplo, a 300.000 pesos, evidentemente no tiene mucho sentido mandarlo al seguro. Parece ser mejor conseguir un propio taller para repararlo, porque normalmente va a ser una pequeña bolladura, van a tener que pintarlo un poquito, entonces no tiene mucho sentido mandarlo en realidad al seguro. Porque considerando que además, si ustedes contratan un seguro y tienen siniestro, la póliza con el tiempo va a ir subiendo. Entonces también tienes que considerar eso. Sí, porque están en UF muchas de ellas. Justamente. No, es que no solo sube por la UF, sino que cuando tú tienes accidentes aumenta algo que se llama la tasa de siniestralidad, es decir, lo posible de que se produzca un nuevo accidente. Y por eso tú te conviertes en un cliente más riesgoso y sube el valor del pago en el fondo de ese seguro. Entonces también hay que tener un poquito de cuidado con eso. Es algo muy similar a lo mejor con ISAPRES, cuando la persona tiene algún tipo de enfermedad de base. Claro. ¿No? Es como similar. Efectivamente, que hay dos posibilidades ahí, que o no te la cubre y te lo excluye de plano, o tienes que pagar un monto mayor para que te cubra. Entonces, esto es muy similar. Entonces, ¿por qué se recomienda 10 UF? Porque 10 UF significa que yo voy a tener que pagar 360.000 pesos, 370 el valor del UF hoy día, al seguro para que me repare el vehículo. Entonces uno tiende a pensar, bueno, todo lo que sea inferior a ello no es un monto tan alto, me lo puedo conseguir en un taller donde a lo mejor probablemente incluso van a cobrar menos. Entonces 10 UF es un monto súper estándar que tengan ustedes como deducible, porque probablemente inferior a eso no lo van a mandar a seguro. ¿Ya?
Entonces, ya tenemos claro un poquito que no voy a recomendar compañías, por cierto, pero fíjense en eso, en las indemnizaciones que va a tener para terceros y en qué montos de indemnizaciones para terceros, porque las indemnizaciones para uno es muy estándar esto. Entonces, que los seguros tienen asociadas otras cosas, como asistencia en ruta en caso de que se le pinche un neumático, que queden botados en la carretera, el tema de la grúa, autorrepuesto. Yo creo que eso, hoy por hoy prácticamente todos los seguros tienen eso. Ahora, esa indemnización que mencionaste a tercero es en caso de que la persona sea el responsable del vehículo. Para allá vamos a ir. Ya. Para allá vamos a ir. Entonces, ya tenemos claro más o menos el estándar de lo que tienen los seguros, pero sí la recomendación es fijarse en el deducible y fijarse en los montos que tienen de indemnizaciones para terceros, que ahí hay muchas diferencias entre cada uno de los seguros. Ahora bien, ¿qué pasa? ¿En qué casos este seguro me va a responder? ¿Ya? La verdad es que son variados los casos que me pueden dar de accidentes de tránsito. Primero, podemos tener un siniestro en que no hay ningún tercero participante. Es decir, yo iba conduciendo, perdí el control del vehículo e impacté con cualquier cosa. Un poste, por ejemplo. Cosas muy sencillas como me dio un llantazo con el auto, se me averió la llanta. Y ojo, que la llanta de un vehículo nuevo hoy es bastante cara. Estamos hablando de llantas que pueden costar desde 500.000 pesos hasta varios millones de pesos. Entonces no es algo económico un llantazo. Y además ocurre que normalmente cuando se cambia la llanta, se tiene que cambiar el neumático y la recomendación es que se tienen que cambiar ambos neumáticos. Entonces no es un valor menor. Entonces en estos casos ya lo que se tiene que hacer primero, y aquí viene una problemática. Hasta hace 4 años atrás, uno llamaba a Carabineros tomaba el procedimiento, daba cuenta que hubo un accidente, enviaba estos antecedentes al juzgado de policía local, y el juzgado de policía local veía si existía alguna infracción de tránsito o no, y luego de eso, con esos mismos antecedentes, yo hacía el denuncio al seguro, acompañaba la copia del parte policial y daba cuenta como de que había fe de que esto había pasado. El problema hoy en día, que ocurre con los seguros, es que Carabineros ya no toma estos procedimientos. ¿Por qué no los toma? Porque si se fijan, si yo choco solo y no choco contra nada concreto, la verdad es que no hay ningún tipo de infracción. Porque no choqué a nadie, no hay responsable, no hay nada. De hecho, fui yo que perdí levemente el control del vehículo. Entonces ahí se van a encontrar con un problema con algunas compañías de seguro, no con todas. No voy a dar nombre de todas maneras. Estas compañías a veces ponen en duda la existencia del choque o la dinámica del choque. Entonces, o que haya ocurrido en los plazos, porque la ley dice, los seguros normalmente establecen plazos de 10 a 30 días para hacer el denuncio. Y claro, uno podría decir, esto lo choqué hace 2 años atrás y vengo recién a cobrarlo. Entonces, recomendaciones para que no tengan problemas, porque Carabineros no les va a tomar el procedimiento, porque por política hoy no lo toman porque no hay en realidad terceros involucrados ni daños hacia terceros. Entonces, en esos casos, la recomendación es, primero, hacer el denuncio el mismo día. La mayoría de los seguros, de hecho todos los seguros, contemplan la posibilidad de hacer un denuncio incluso telefónico. Sacar fotografías inmediatamente de los daños, sacarse una fotografía en el lugar donde se produjo el accidente con la persona que iba conduciendo. Ese es el respaldo finalmente ante la compañía, ¿no? Ese es el respaldo que van a tener frente a la compañía, porque como les digo, Carabineros no les va a tomar el procedimiento porque no existen lesiones ni daños a terceros, ni nada en el fondo que amerite iniciar un procedimiento judicial. Entonces, la recomendación es esa. ¿Por qué? Porque la compañía el día de mañana, cuando reciba el siniestro, podría rechazárselos aduciendo que fue presentado fuera de plazo, porque fue un daño que ya se ocasionó mucho tiempo atrás, que no se puede verificar que efectivamente el conductor que dicen que conducía el vehículo es la persona que estaba conduciendo, que incluso otros casos donde a personas se les ha dicho que no estaban en el lugar de los hechos, que iba conduciendo otra persona. Entonces hay que tener mucho ojo y por eso la recomendación es tomar un registro fotográfico del lugar donde ocurrieron los hechos, de la persona que iba conduciendo, ojalá de la licencia también de la persona y además de aquello que fue dañado por el accidente. Ese es el primer escenario, que es el escenario yo diría que es más simple de todo, es decir, yo tuve una pérdida del control del vehículo y tuve en este caso un daño, pero hay otros que ya son más complejos. Como por ejemplo, me imagino... Con daños a terceros. Daños a terceros. Y aquí nos encontramos con distintas alternativas, daños a terceros sin lesiones, con lesiones, o daño a terceros con responsabilidad o sin responsabilidad. ¿A qué me refiero con ello? Cuando digo sin responsabilidad es porque este tercero me podría haber chocado a mí. Y, por ejemplo, yo iba conduciendo, había un disco pare para la otra parte, yo avanzo y la otra parte no respeta el disco pare y me choca. Claro, evidentemente ahí hay una presunción de responsabilidad porque se pasó un disco pare, etcétera. Pero van a haber daños, evidentemente. Entonces, el procedimiento es similar,
Solo que aquí yo sí estoy obligado a hacer la denuncia a Carabineros. ¿Por qué? Porque aquí hay daños a terceros y Carabineros sí va a tomar el procedimiento y este procedimiento se va a levantar un acta y esa acta a través de un parte policial se va a ir al juzgado de policía local para investigar quién tiene la responsabilidad en estos hechos. Entonces, yo además del denuncio debo acompañar la copia del parte policial e idealmente si ya me citaron al juzgado de policía local, también copia de la citación. ¿Por qué? Porque si yo no hago esto, voy a infringir una de las obligaciones de la póliza. ¿Cuál es esa obligación? De dar cuenta a las autoridades de la existencia de este accidente. Pero uno podría decir, ya, pero ¿cuál es el problema si el seguro me tiene que indemnizar igual? Lo que pasa es que aquí hay una creencia de que si yo choco y tengo un seguro, el asunto se acabó ahí y no hay más. Ocurre que cuando a mí me indemniza el seguro, producto de este accidente que a lo mejor yo sufrí, producto de una responsabilidad de un tercero, yo voy a firmar un documento que se llama la cesión de derechos litigosos. Que eso que suena medio extraño, que el seguro se va a poder subrogar en mi nombre y demandar al responsable del accidente. Entonces aquí esto es un dato súper importante porque hay mucha gente que choca y le pregunta al otro, supongamos que yo tuve responsabilidad, y le pregunta al otro, ¿tiene seguro? Ay, como que me olvido del tema. ¿Por qué? Porque no le voy a tener que pagar, a lo mucho a lo mejor me puedo comprometer voluntariamente a pagarle el deducible, porque esa persona va a tener que incurrir en un gasto y en algún otro gasto que a lo mejor tenga. Y como que yo siento que el problema terminó. Pero resulta que dependiendo obviamente de la cuantía de los daños, puede que a los meses después les llegue una demanda de la compañía de seguro. ¿Por qué? Porque la compañía de seguro reparó el vehículo, pagó, qué sé yo, 4, 5, 6 millones de pesos para repararlo, pero alguien tiene que ser responsable. Si el seguro no es una entidad que va a pagar siempre y a todo evento y no va a demandar a nadie, no. El seguro lo que hace es subrogarse los derechos de esta persona a la que chocaron y decir, bueno, yo tuve que pagar, así que usted hoy día tiene que responder por esos daños. Así que ojo con eso. Cuando ustedes choquen a una persona que tiene seguro, el seguro después los puede demandar. No siempre pasa. ¿Y por qué no siempre pasa? Porque va a depender un poco de la cuantía. Si no es un daño de grandes consideraciones, el seguro no va a tener que gastar tanta plata, efectivamente en ese caso el seguro probablemente no los va a demandar. También existe la posibilidad que el seguro los contacte y que el seguro les diga, mire, usted tuvo un accidente con tal persona, nosotros estimamos que usted es el responsable, así que esto es lo que salió a repararlo y yo le doy una oferta de pagar tanto monto. Ahí la recomendación para las personas es asesorarse con un abogado porque muchas veces ese requerimiento del seguro no termina en demanda y a veces no pagarlo puede ser una opción, pero hay que analizar el caso a caso. Ya, supongamos que es al revés la situación. Yo soy el culpable del accidente. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, el procedimiento es exactamente el mismo. La recomendación es digan la verdad en su declaración al seguro, porque si ustedes fueron los culpables del choque y luego de eso resulta que en realidad ustedes dicen, no, es que yo iba con luz verde o qué sé yo, o no había disco pare, y le informan eso al seguro, el seguro no es que llegue y pague. El seguro va a tomar todo el procedimiento. Les va a ustedes a notificar de la designación de un liquidador, les va a decir qué es lo que pueden hacer, pero si se descubre en esta investigación que hace el seguro o en la que va a hacer el juzgado de policía local que ustedes se pasaron en rojo o que ustedes se pasaron en un disco pare, el seguro no les va a cubrir. Entonces las recomendaciones traten de ser lo más realistas posible en el seguro. O incluso puede que ustedes no hayan cometido una infracción de tránsito, pero quieran un poquito maquillar el asunto para que se vea mejor y el seguro responda. Si ustedes no cometieron una infracción de tránsito, pero el choque se pudo haber producido por cualquier motivo por culpa de ustedes, porque perdieron la dirección del volante, porque se les fue el acelerador, no frenaron a tiempo, no hay problema. El seguro les va a responder. Pablo, y en esta misma lógica, por ejemplo, ya estamos hablando en este caso de alguna imprudencia en el conducir, y que ello provoca un accidente. Pero ¿qué ocurre si la persona está bajo los efectos del alcohol o con alcohol en el cuerpo? Bueno, todos los seguros te van asociados a una póliza. Y esa póliza trae causales de exclusión. Y algo que vas a encontrar en todas las pólizas es que si tú conduces bajo los efectos del alcohol, en estado de ebriedad o bajo el consumo de sustancias psicotrópicas, droga en este caso, evidentemente el seguro no te va a responder. No es lo mismo en el caso de ciertas infracciones de tránsito, porque no toda infracción de tránsito trae asociado necesariamente que el seguro no te responda. Hay algunas que sí por su naturaleza, que te pase un disco bar, que te pase un rojo. Pero si tú ibas conduciendo, perdiste el control del vehículo, que pues es una infracción a la ley del tránsito, pero que fue involuntario, el seguro te va a tener que responder. La recomendación que yo les doy es que si esa es su situación, digan cómo ocurrió. ¿Por qué? Porque si el seguro detecta que el accidente no ocurrió en la forma en que ustedes lo están diciendo, y ustedes maquillaron la verdad, no les va a cubrir el seguro porque no entregaron toda la información fidedigna al seguro. Entonces,
Si alguien tiene una duda, por ejemplo, es responsable del accidente y no sabe si el seguro le va a responder, también pueden consultar a un abogado que les va a poder clarificar si el seguro les va a responder y la mejor forma de enviar esta información al seguro. ¿Por qué? Porque el denuncio es el acto donde yo le digo a la empresa, a la aseguradora, esto es lo que pasó. Si eso no es así y se detecta que no es así, no me lo van a pagar, independiente de que esté dentro de las causales de lo que me tendrían que haber pagado, por el solo hecho de haber mentido al seguro. Incluso el hecho de maquillar la historia o cambiar de plano la historia puede ser considerado un delito, que en este caso fraude a compañía de seguro es un delito específico contemplado en la ley, entonces hay que tener un poquito de cuidado con eso. Pablo, antes de avanzar, por ejemplo, si el vehículo, Pablo Contreras, su vehículo lo presta a alguien, a un tercero, ¿el seguro también responde a pesar? Sí. Mientras obviamente esa persona cumpla con los requisitos de todo conductor, porque tenga licencia de conducir, que lo mencionamos etcétera. Antes, y que no esté bajo los efectos de... Exacto, no hay una limitación en el seguro de que el vehículo tiene que haber sido conducido por el propietario. Puede haber sido conducido por cualquier persona, en general los seguros no tienen causales de exclusión, pero lo importante, ojo con esto. Aquí también es una recomendación a quienes utilizan los vehículos como Uber u otras aplicaciones. La verdad es que cuando tú contratas un seguro, existen dos tipos de seguro. Un seguro que es un seguro para uso personal y otro para uso comercial. ¿En qué se diferencian un seguro de otro? Es que los seguros comerciales son más caros. ¿Por qué motivo? Una cuestión evidente. Un vehículo que está permanentemente en la calle tiene más exposición al riesgo que un vehículo de uso personal y por ende la prima es más alta. Entonces, si ustedes tienen un seguro personal, pero lo utilizaban como Uber o lo utilizaban para una empresa, supongamos que ustedes tienen un emprendimiento y se dedican a repartir un delivery, por ejemplo, en distintas partes de la ciudad, el seguro y ustedes le dicen nuestro seguro, el seguro no les va a cubrir porque va a decir que lo que no tenía un uso personal y por ende no está dentro de la prima y no les van a pagar esto. Entonces, la verdad es que si eso ocurre, tienen que tener mucho cuidado porque probablemente el seguro no les va a cubrir, ¿ya? Ahora bien, tengamos presente ya que hicimos la denuncia, estamos dentro de las causales, etcétera, hice todo como correspondía, llamé a carabineros, tengo el parte policial y me llega ahora la designación de algo que se llama el liquidador. ¿Cómo funciona esto? Se denuncia, la compañía de seguros va a tramitar este denuncio y les va a designar a una persona que se llama el liquidador. ¿Quién es el liquidador? Es la persona encargada por ley de determinar la cuantía de los daños y cómo la aseguradora va a responder. Porque por aquí nos podemos encontrar con diversas situaciones. Un daño de poca consideración probablemente los van a enviar a la reparación del vehículo. En un daño de graves consideraciones, si es que pérdida total, se va a considerar que el vehículo tiene que ser reemplazado por un nuevo vehículo o se le va a entregar una cantidad de dinero equivalente al valor de ese vehículo con ciertas deducciones. Ojo, no es con la totalidad del valor cuando te entregan el dinero. Te van a descontar el valor del vehículo en virtud de la cantidad de tiempo de uso. Hay una depreciación ahí. El devalúo finalmente que tiene. Claro, que normalmente hacían de seguros liquidadores un 10% por año del valor del vehículo. Entonces, obviamente, mientras más antiguo sea el vehículo, menos va a ser el dinero que se va a recibir finalmente. Claro, saliendo del concesionario ya se devalúa 100.000 pesos al tiro. Efectivamente. Ahora, aquí hay un tema que mucha gente me pregunta, tuve un accidente, tengo un vehículo relativamente nuevo, tiene un año y medio de uso, lo chocaron, y lo mandaron a reparar, pero lo mandaron a reparar a un taller, y esto es un estándar, los van a mandar a reparar a un taller distinto al taller de la marca. Aquí mi consejo es, si tiene menos de 2 años el vehículo, ustedes sí o sí tienen que exigir que el vehículo sea reparado en el taller de la marca. Para no perder la garantía, mi imagino. Para no perder las garantías. ¿Por qué? Porque la mayoría de las pólizas contemplan que en vehículos inferiores a 2 años, el cliente podrá exigir que ingrese. Pero eso no significa que la marca está obligada en su primer ofrecimiento a enviar al taller de la marca. Entonces, por eso es muy importante que ustedes estén atentos a eso. Y yo les puedo dar una recomendación incluso para que el proceso fluya más rápido. Ustedes, como si darse las mantenciones en el taller de la marca y probablemente conocen a alguien que ahí lo recibe permanentemente, cuando tengan un accidente, contáctense con el taller de la marca, porque el taller de la marca les va a facilitar todo este proceso. Ellos mismos se van a contactar con el liquidador, ellos mismos se van a contactar en este caso con la grúa para que les lleven el vehículo y para hacer algo que se llama la primera inspección, que es cuando se produce la revisión del vehículo para saber cuál es el daño. ¿Por qué?
Porque al taller de la marca le interesa que lleguen más vehículos. Y por ende ellos van a darles todas las facilidades a ustedes para que el proceso se lleve a cabo de manera más rápida. E incluso en muchos casos ustedes prácticamente no van a hacer nada. Porque las fotos las van a sacar en el taller de la marca, ellos van a hacer los presupuestos, entonces ustedes ni siquiera van a tener que moverse a su escritorio. Así que ese es un consejo, un tip como muy práctico. Contáctese con el taller de la marca incluso antes de contactarse con el liquidador. Y se van a dar cuenta en realidad que ustedes no van a hacer prácticamente nada del proceso. Ahora bien, si el vehículo es superior a 2 años, les recomiendo revisar la póliza. Hay algunas pólizas que contemplan todavía la reparación en el taller de la marca, incluso hasta los 3 o 4 años, ¿ya? Y nuevamente les digo lo mismo. Si ustedes tienen un taller siempre van al mismo taller de marca y a lo mejor se les pasó el plazo, supongamos que su póliza dice solamente 2 años, igualmente hablen con el taller de la marca. ¿Por qué? Porque ellos pueden conseguir que incluso el vehículo vaya a su taller directamente a pesar de que les hayan designado otro, porque obviamente todas estas empresas se conocen en el rubro, entonces lo pueden gestionar por ustedes. Ya, entonces ese es el mejor escenario, en que me dijeron que sí, que no hay problema, que van a reparar el vehículo, que lleve el vehículo a inspección. Pero ¿qué pasa si me dicen, ¿sabe qué? El liquidador, no le vamos a reparar el vehículo por el motivo que sea, porque usted cometió una infracción de tránsito, porque la dinámica de los hechos no es la que realmente ocurrió, porque está dentro de unas causales de exclusión? Motivo en realidad pueden haber muchísimos. Ahí la recomendación inmediata es que se asesoren con un abogado. Yo igual les voy a explicar un poco qué es lo que pueden hacer, pero aquí la situación se empieza a poner compleja. Porque obviamente un accidente de tránsito donde, por ejemplo, yo tuve una pérdida total, no estamos hablando de poca plata. Podemos hablar, si imagínense un vehículo que cueste 15 millones de pesos, es bastante dinero. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando el liquidador emite un informe de liquidación donde se señala que no se va a pagar el siniestro porque está en alguna causal de exclusión de la póliza de seguro, ustedes tienen un plazo de 5 a 10 días, dependiendo de la póliza, para interponer, normalmente van a ser 10, para interponer un reclamo ante el mismo liquidador para que se revise esta situación y en el fondo quede sin efecto dicha resolución y me reparen el vehículo. Normalmente eso no va a pasar, normalmente me lo van a rechazar. Y aquí la ley dice, y aquí viene la parte más interesante de esto, en que yo tengo una opción, que es reclamar ante la justicia arbitral. ¿Qué es la justicia arbitral? Es una justicia especializada que solo está contemplada para algunos casos expresamente señalados por la ley, donde se va a designar una persona que es un tercero, que no es un juez propiamente tal, pero que se le va a designar como juez para que decida este asunto. El problema es que ese juez es un juez pagado en un procedimiento que es bastante largo y que normalmente los costos asociados son bastante altos. Entonces, se van a encontrar con una problemática, que además es una justicia muy lenta. Entonces, la mayoría de la gente dice, bueno, capaz que no me sale ni a cuenta ir a este tipo de procesos. Pero la verdad es que en los últimos años se ha discutido por parte de los juzgados de policía local que en realidad ellos sí tienen competencia para conocer de estas materias. ¿Por qué motivo? Porque cuando yo contrato un seguro, lo que yo en la práctica contrato es un servicio. Un servicio, por ejemplo, estos seguros tienen servicio de asistencia en ruta, reemplazo de vehículos, un montón de situaciones. Ya no es solo un seguro lo que me están vendiendo. Entonces a mí me están vendiendo un servicio. La ley del consumidor dice que los servicios están amparados por la ley del consumidor. Y por ende, si hay alguna infracción a la ley del consumidor, o yo estimo que lo hay, yo voy a poder recurrir al juzgado de policía local para que el juzgado de policía local dirima la controversia. ¿Y cuál es la controversia? Que no me quieren acoger mi siniestro. Y algunas veces de manera bastante injusta, la verdad. Entonces, el juez de policía local, a pesar de que se discute, han señalado los últimos 5 o 6 años que ellos tienen plena competencia para conocer de estos casos. Y la verdad es que, al menos en esta región, la mayoría de los jueces estiman que efectivamente ellos tienen la competencia y pueden ordenar no solo que le reparen el vehículo, sino que además les pueden entregar una eventual indemnización de perjuicios por el incumplimiento de la compañía de seguros y además una multa de la compañía de seguros por infringir la ley del consumidor. Entonces, esta es una vía que es bastante práctica para poder solucionar este problema que muchas veces se ven enfrentado a la gente de que pagaron un seguro por 2 años por montos no menores. Y no le responden. Y no le responden. El liquidador dice, no se va a pagar porque hay una causal de exclusión, que pueden ser varios motivos. Entonces, ahí ustedes tienen el derecho a presentar una demanda al juzgado de policía local para que en el fondo pueda revocar esta resolución. Ahí el consejo, obviamente, esto debe ser presentado por abogado habilitado. Entonces, ¿cuándo yo les diría que ustedes busquen un abogado? Ustedes presentan el denuncio, se designa el liquidador, y luego de eso llega la primera resolución del liquidador y ahí les dice, no tiene cobertura. Y ahí ustedes tienen un plazo de 10 días para poder reclamar. El consejo es, cuando les llegue esa resolución, busquen un abogado. Porque probablemente esa decisión se va a confirmar si ustedes no presenten antecedentes o no lo presentan de manera adecuada. Porque, ojo con esto, de repente pasa
que el denuncio no se presentó de manera correcta, tiene algún error o no se explicó bien. Luego llega la resolución del liquidador y esas resoluciones normalmente son muy técnicas. Entonces la gente quiere interponer este recurso para explicar el error que cometió o lo que no explicó bien, pero no tiene los argumentos para hacerlo. Entonces por eso les recomiendo ahí busquen un abogado, porque es el momento crucial para poder solucionar el problema. Porque mucha gente viene con este problema cuando ya se le pasaron todos los plazos y no hay mucho que hacer. Entonces, los plazos son bastante breves, así que les recomiendo en esa etapa buscar, en este caso, un abogado. Y por supuesto, qué mejor que Juris Maule para ello, ¿cierto? ¿Dónde está Juris Maule? Está apareciendo la página. Nos pueden encontrar en www.jurismaule.cl. Ahí van a encontrar todos nuestros canales de atención. Pueden llamar por teléfono, pueden escribirnos por WhatsApp, pueden mandar un correo. Pero la recomendación es, primero contáctenos para poder agendar una hora. La primera entrevista siempre es gratuita, así nosotros les vamos a poder dar nuestra opinión de qué es lo que se puede hacer en su caso concreto y si es que se puede hacer algo, porque pueden haber ocasiones en que no. Y esa atención va a ser gratuita, y si quieren contratarnos, ahí vamos a poder fijar los honorarios y siempre damos facilidades de pago. El presupuesto. El presupuesto, exacto. Muchas gracias, Pablo Contreras de Juris Maule, como todos los jueves acompañándonos aquí en Más Positivo. Nosotros ya comenzamos a despedirnos, 12 del día, 16 minutos. Nos reencontramos a las 14 horas en la edición de Noticias de Media Tarde, Francisca en su programa Mujeres en Sintonía, y posteriormente en la edición central también Francisca Balmaceda. Nosotros nos reencontramos mañana en Más Positivo. Que esté muy bien. Chao, chao.